¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver cómo crear y utilizar las funciones lambda. La intención de la implementación y el uso de las funciones lambda es para poder ordenar, de hecho es parte de los objetivos, usar las funciones lambda para la función sort. Si recuerdan, lo último que hicimos fue hacer un find, que es el buscar, y un ordenar, que es el sort. Y nos van a servir para ordenar utilizando el mismo método que tenemos ya implementado, pero para ordenar usando diferentes miembros o atributos de la clase personaje. Ahorita vamos a ver qué es lo que hicimos como para retomarlo y modificar esa función sort. Van a ver que no voy a modificar mucho de esa función, simplemente es como agregarle y cambiar la comparación que hace el método burbuja que tenemos ahí para que ese mismo método burbuja funcione con ordene con otros atributos, objetos de tipo personaje, ¿no? ¿Cómo es la estructura de las funciones lambda? Comúnmente es declarar una función en una sola línea, pero estas funciones lambda en C++ llevan la siguiente estructura. Se declaran como corchetes al inicio, como si fuese un arreglo, pero no es un arreglo de elementos, sino más bien es la manera en la que podemos enviarle información a esa función lambda de manera externa. De externa me refiero a nuestra parte de nuestro código mandarle o inyectarle información a esa función lambda. Si ven los paréntesis, es como si fuese la declaración de una función, sus parámetros que recibe esa función, y por último están las llaves, que es donde se implementa pues, cualquier función o método. Es común encontrarlas en una sola línea porque las funciones lambdas puede ser que son cortas, nada más hacen algo muy simple, aunque pueden también usarse para cuestiones más complejas. Este tipo de programación, si lo vemos así, de declarar funciones en, dentro de nuestro código en una sola línea, es con la intención de que esa función se guarde en una variable. Entonces la variable en vez de guardar un valor, guarda una función que posteriormente podemos utilizar después. Este tipo de programación es un paradigma que se le conoce como programación funcional, que muchos lenguajes de alto nivel permiten este tipo de programación, ¿no? Como Python también están las lambdas, que en una simple línea podemos definir el comportamiento de una función. Y donde más lo he visto que se utiliza actualmente es en JavaScript, donde es un lenguaje de programación orientado a objetos y también funcional. Esto quiere decir que podemos crear funciones que se le asignan a variables para después llamarlas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta estructura, vamos a crear funciones lambda que nos van a servir como comparadores para comparar dentro de nuestro algoritmo de burbuja. Si recuerdan, el algoritmo por ahora únicamente ordena por nombre, utilizando la sobrecarga del operador mayor que y menor que. Entonces compara por nombres los personajes y los va ordenando el algoritmo. Entonces vamos a crear funciones lambda donde dentro de la implementación vamos a tener qué es lo que queremos que compare el algoritmo. Entonces ahí dentro de la función vamos a seleccionar los métodos o los atributos, ya sea para los que nos faltan, que son el tipo, la fuerza y la salud, ¿no? Entonces, con el código que ya tenemos, que es el que está acá, si recuerdan, empezamos, o la parte del tema es sobre los templates y creamos un template que se llama arreglo, en donde administra un puntero que guarda una dirección de memoria donde está alojado un conjunto de celdas para guardar información de tipo T. Recordemos que T es cualquier tipo de dato que nosotros definamos en el main, por ejemplo, donde creamos ese objeto. Con mayor y menor que, en el main, creamos ese arreglo de personajes, ¿no? O de cualquier tipo de dato. Y habíamos hecho pues, su constructor, su destructor, que es parte de la regla de tres, que necesitamos implementar cuando estamos usando punteros, ¿no? Después
Hicimos sus métodos de acceso con los corchetes, que es una sobrecarga, saber el tamaño, como conocer el estado de ese arreglo que tenemos, si está vacío, lleno, su cantidad máxima. Y le pusimos otros métodos que son como para agregar la información, que son la parte de los push y el insert, y la parte de los eliminar información, que son los pop. Y obviamente pues el erase para borrar una información, un elemento en una posición válida. Front y back, que nos servían para acceder al primer elemento y el último elemento del arreglo. Hicimos el find, que era buscar un elemento con ciertas características, y por último implementamos el sort, que lo que hacía es ordenar los elementos utilizando el algoritmo de burbuja, ¿no? Aquí lo interesante de este algoritmo era cómo sabía que teníamos que comparar. En este caso, que es un template de personajes, no sabía el compilador cómo comparar utilizando el mayor que y el menor que, cómo comparar personajes. Y lo que hicimos fue en el punto HPP de personaje, como ya hemos hecho o ya lo teníamos hecho en pasadas sesiones, sobrecargar esos operadores y se los sobrecargamos aquí, ¿no? Cuando queramos comparar mayor que o menor que, lo hacíamos por el atributo de nombre, ¿no? Entonces, ahí justo, en estas partes de comparaciones, en vez de que sea esta comparación como la tenemos ahí literal, vamos a llamar esa función lambda que estamos definiendo, que lo que va a hacer esa función lambda es comparar ese objeto con algún tipo de atributo. Pero antes de empezar a modificar, necesitamos importar una clase aquí en arreglo.hpp que nos va a servir para definir una función. Entonces, esa clase se llama functional y la vamos a utilizar como un argumento en nuestro método sort. Entonces, sort ahora va a recibir esa función lambda que va a ser el comparador que vamos a incluir aquí en el if para que el if sepa cómo se va a comparar, ¿no? Entonces, el primer argumento pues va a ser un objeto de esa clase. Entonces, functional es un template. Dentro del template vamos a declarar cómo va a ser la función. Entonces, en este caso, lo que queremos hacer es que compare dos objetos de tipo, en este caso de tipo personaje, pero como es un template, van a ser de tipo T. Entonces, voy a declarar esa función abriendo paréntesis y voy a decirle que va a recibir este personaje, el primer personaje que va a ser E1, como si fuera en el elemento 1, pero en este caso, pues nuestro personaje es un T, ¿no? Porque estamos en template. Y el otro template o el otro argumento va a ser el otro elemento. Esta función que estamos declarando aquí tiene que regresar algo, o no necesariamente, pero en este caso sí necesitamos porque necesitamos una comparación aquí, necesitamos un verdadero o falso. Entonces, esto va a ser un booleano. Esto que está aquí, antes de los paréntesis, es el valor de retorno. Todo esto que está aquí, function, entre mayor y menor que, es como un tipo de dato. Entonces, este va a ser, o va a estar almacenado en el objeto CMP, como de comparador, la palabra comparador, ¿no? Entonces, este comparador, les digo, va a ser una función que va a hacer algo, que es como el prototipo, es que tenga estos dos parámetros y que regrese un booleano. Esas es como las condiciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que se mande llamar esa función. Se llama llamar ese comparador que va a recibir el arreglo que está en la posición in y el arreglo que está en la posición i más 1. No es como el arreglo, es como el objeto que está en esa posición, ¿no? Entonces, el objeto que está en esa posición i es también de tipo T y este comparador, CMP, me va a regresar un booleano, verdadero o falso, para entrar a hacer el intercambio. ¿Qué va a hacer esta función? Pues todavía no lo sabemos porque es como una función dinámica que el usuario o el programador
va a ser en otro lado para mandarla a llamar aquí, ¿no? El mismo caso, de hecho lo voy a copiar, es para el otro else que tenemos acá. Si recuerdan, el otro else nos servía para hacer de manera ascendente o descendente, ¿no? Que aquí lo tenemos, esta comparación. Entonces el otro if va a ser igual, va a comparar con esa función lambda que vamos a diseñar para que haga ese intercambio, ¿no? Entonces, para tener en claro que este CMP es esa función lambda que que va a comparar, en este caso, dos personajes por algún miembro o atributo de esa clase. Ahora que ya tenemos como la función sort prototipada con una función lambda, me voy al main. En el main, si recuerdan, ahí tenemos nuestro menú y aquí está el ordenar. Entonces el ordenar, por ahora si lo compilo, pues me va a dar error porque ya sort recibe dos parámetros. El primer parámetro es esa función lambda y el segundo es este booleano que me indica si va a ser ordenado de manera ascendente o descendente. ¿Cómo creo esa función lambda? Si vemos el prototipo de función que va a estar acá, es esta estructura, corchetes, paréntesis, que son los parámetros, y las llaves, que es la implementación. Entonces, con esa idea o con esa estructura, voy a crear esa función lambda. Entonces, así crearíamos una función lambda como vacía, como la estructura inicial. Para este caso, en los corchetes por ahora no va a ir nada, que les comentaba es como mandarle una variable externa. Como ejemplo, podría ser que le mandemos esta variable externa de ascendente, ¿no? Pero en este caso no la necesita. Lo que necesita la función es cómo la definimos, dónde la vamos a usar. ¿Cómo la definimos? Pues va a recibir dos elementos o dos objetos de tipo T. Entonces, como son personajes, pues vamos a definir esos dos personajes que van a ser estas referencias. Entonces tenemos el elemento 1, que aquí le puedo poner P01, personaje, que es otra referencia, va a ser el personaje 2. Eso es como los argumentos de mi función o mis parámetros que le tengo que enviar. Y dentro de las llaves va mi implementación. ¿Qué voy a tener que retornar? Pues la comparación del personaje 01 si es mayor que el personaje 02. P01 y P02 son de tipo personaje, como lo ven aquí, y está el mayor que. El mayor que ya lo tenemos sobrecargado para que se comparen personajes. En este caso quedaría como igual la implementación que se tenía previamente. Todo esto genera esa función lambda que la podemos guardar en nuestra variable CMP. ¿Okay? Definimos como auto porque automáticamente el compilador le va a poner un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato va a ser? Pues va a ser algo así como lo tenemos aquí definido. Todo esto. Entonces con auto nos ahorramos escribir todo esto porque el compilador mismo interpreta toda esta función lambda para definirla aquí. ¿Okay? Entonces, en CMP está esa función lambda que vamos a enviarle a nuestro método sort que ya tenemos. Entonces, al momento que ejecutemos este método sort, lo que va a pasar es que esta función lambda que estamos definiendo aquí, que lo único que hace es comparar dos objetos, se manda a llamar acá arreglo y se recibe aquí en CMP, que también se llama igual. Que esa función, pues le va a mandar el arreglo en la posición 1, sería EP01, y arreglo en la posición i más 1 sería P02. Se ejecuta esa función y lo que se hace es comparar y me regresa ese booleano que quiero, ¿no? Voy a compilarlo para que vean que esto mismo pues, es funcional. Me falta un punto y coma. Dentro de la implementación pues, es código, entonces aquí también va el punto y coma. Terminó y lo que voy a hacer es correr el programa. 5 elementos y voy a agregar al final varios personajes con valores ahí aleatorios.
Les voy a mostrar que es la opción 4. Y ahí lo tenemos, ¿no? El personaje 3, el personaje 0 y el personaje 2. Los pongo con números por simplicidad y ver que si se están ordenando de manera como lo queremos, ¿no? Entonces, al ordenarlos de manera ascendente, pues aquí debería estar el personaje 0, aquí el personaje 2 y acá el personaje 3, ¿no? Entonces, la opción 14 es ordenar y me va a pedir si lo quiero ascendente o descendente con un 1. Hacemos que sea ascendente, o sea, de menor a mayor. Y voy a imprimir los resultados, ¿no? Y ahí lo tenemos. Está ordenado de manera ascendente, o sea, de menor a mayor. Voy a probar la otra opción, nada más para verificar que los ordene de manera descendente y los muestro. Que en este caso, aquí ya no lo quiso hacer porque en la función de acá, como este else sirve para cuando lo queremos descendente, aquí lo que tenemos que hacer es negarlo. O sea, el caso contrario. Cuando esta condición no se cumple, cuando P1 no es mayor que P02, ¿no? Entonces, únicamente con ponerle esa negación estamos haciendo el caso contrario a la comparación, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con la implementación y el uso de funciones lambda? Si no hay preguntas, voy a repetir esto para que ordene con diferentes atributos. Entonces, este es ordenar por nombre. Lo voy a repetir 3 veces para que la opción 15 sea ordenar por tipo, la opción 16 sea ordenar por fuerza y la opción 17 sea ordenar por salud. Entonces voy a definir esas funciones o esos métodos acá. Entonces, esta función 14 la voy a repetir hacia abajo para que sea la opción 15. Y la opción 15 es ordenar por tipo. Entonces tengo mi función lambda, que lo que hace aquí es comparar dos personajes, que este comparador lo que hace es compararlos por nombre. Entonces ahora, en vez de que lo haga, mejor que compare por el tipo. ¿Ok? Que compare esos objetos, pero obteniendo el tipo que tiene ese personaje, ¿no? Entonces, esa función lambda, lo único que hace es, pues, mandárselo otra vez a sort. Y sort ahora lo que va a hacer es, utilizando esa función lambda, va a hacer este tipo de comparación, con por el tipo. Así de simple. Entonces, la opción 16, que va a ser ordenar por fuerza, aquí en vez de ser tipo, quiero que sea por fuerza. Y una vez hago la opción 17, entonces la repito, para que mande, al fin y al cabo, las 4 opciones mandan a llamar el sort. Lo único que cambia, si observan, es la función lambda, la implementación de la función lambda. Entonces, el último va a ser por salud. Y ahorita los vamos a probar todos, ¿no? Entonces los voy a compilar. No hubo ningún error. Y lo voy a correr. Corro el main. 5 personajes y aquí están mis nuevas opciones, ¿no? Pues antes de probar las opciones, voy a agregar unos 4 personajes con valores ahora sí aleatorios en todos sus atributos, como para que podamos ordenar y ver que se están ordenando por los diferentes, por tipo, fuerza y salud, ¿no? Que son los diferentes atributos del personaje. Entonces, le voy a poner valores ahí aleatorios totalmente. Con la intención de que haya variedad, ¿no? Entonces, esto. Los voy a mostrar como para ver cómo quedaron. Aquí los tenemos, ¿no? Voy a ordenar por nombre otra vez, con la intención de ver, por ejemplo, nombre 5, 0, 3 y 8. Entonces, si ordenan de manera ascendente, aquí estaría el 0, el 3, el 5
y el 8, ordenados por nombre. Entonces, 14, ordenar por nombre, ascendente, y opción 4 para mostrar. Ya lo tenemos, ¿no? Sigue ordenándose por nombre, aquí está de manera ascendente por nombre. Ahora por tipo, estando así por tipo, 6, 6, 6 y 3. Okay, entonces, si los ordenas de manera ascendente, aquí va a estar el 3 y acá van a estar los que tengan, en este caso, 6, ¿no? Entonces, ordenar por tipo es 15. Quiero que sea ascendente y los voy a mostrar. Y ahí lo tenemos, ¿no? Está por tipo 3 y los demás con el valor de 6. Ahora por fuerza, este es 4, 9, 2 y 7. Entonces aquí debe de estar el 2, aquí debe de estar el 4, el 7 y el 9. ¿Okay? Entonces por fuerza es la opción 16. Quiero que sean ascendente y los voy a mostrar. Entonces al mostrarlo, ordenamos por fuerza, entonces tenemos 2, 4, 7 y 9. Sí, por último ya por salud, aquí tenemos 1, 3, 8 y 2. El 1 se puede decir que ahí ya está ordenado. Aquí estaría el 2, aquí estaría el 3 y por último está el 8 aquí, ¿no? ¿Qué opción es ordenar por salud? Opción 17. Se ordenan de manera ascendente y muestro. Y ahí lo tenemos. Ordenar por salud. Están ordenados esos personajes ahora por salud. ¿Y qué fue lo que hice? Pues sin modificar mucho código, pude utilizar o reutilizar la función sort como para hacerla multiobjetivo, para que en su comparación yo le mande una función externa y el algoritmo sepa con qué condiciones va a ordenar los elementos de ese arreglo que tenemos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? No, es para saber si lo voy siguiendo. Entonces, el sort compara y la función lambda por así decirlo, le dice cómo es que va a comparar. Así es. Lo que hace es, ya ves que el algoritmo de burbuja es un for que va pasando como por cada posición del arreglo. Haz de cuenta que es como un filtro que pasa cada par, pues es un par que está en I y en la siguiente posición. Los agarra y el que hace compararlos o enviárselos a la función lambda para que compare o haga esta comparación. No es necesario que haya una comparación, la función lambda puede ser cualquier otro tipo de cosa. De hecho, aquí puede haber otra comparación donde si son iguales ciertos valores, pues tome otro miembro como para decir cuál es mayor o menor, ¿no? ¿Más dudas o preguntas? Si no, les voy a publicar su actividad, que la actividad que voy a dejar hoy es la primera actividad para el proyecto, ¿no? Entonces les voy a explicar un poco eh, cómo se va a entregar la actividad. Ahorita que le den una leída, básicamente es hacer lo que hicimos en estas últimas 3 semanas, que es crear. De hecho, van a utilizar el template arreglo para crear eh, esa primera actividad, ¿no? Entonces, es una primera actividad del proyecto que va a ser acumulativa. Eso quiere decir que la siguiente semana que veamos otro tema, va a ser otra actividad para el proyecto que va a necesitar de esta actividad que hagan hoy. Entonces, la actividad que se deja hoy la entregan en 15 días, sin contar las vacaciones, entonces se entregaría a más tardar el 30 de abril, para que cuente al 100%. Ya les había comentado que las actividades referentes al proyecto incluyen una revisión de mi parte personalizada, entonces tiene que pasar la revisión eh, que yo les haga para que ustedes ya suban el reporte y les cuente esa actividad como parte del proyecto, ¿no?
Entonces, antes de entrar en más detalles, les voy a, ¿qué horas son? Son 11:41. Les publico ahorita su actividad y por ahí de las 12 me vuelvo a conectar con la intención de que le den una leída así rápida, tampoco tan detallada. Y si tienen alguna duda que no entiendan, pues me la hagan saber y ya yo ahorita les presento cómo pueden comenzar a crear pues el proyecto con código, ¿no? Yo ya tengo ahí unas secciones de código que les voy mostrando para que ustedes lo tomen como arranque de lo que tienen que hacer, ¿ok? Entonces, ahorita les aviso de cuando ya esté publicada la actividad para que le den una leída ahí rápida de 10 minutos, ¿no? Ah, pues, gracias. Ya les publiqué la actividad, entonces son 11:43. En 10 minutos regreso, ahí les mando un mensaje en el chat para ver si ya están listos para terminar esa segunda parte y ya con eso terminaríamos la clase de hoy. ¿Ok? Ok.
Ok, entonces, para terminar la clase, voy a tratar de explicarles así a grandes rasgos lo que hay que hacer como para la actividad, ¿no? En la actividad viene casi todo lo que se tiene que hacer, de hecho, pues viene todo. Y si observan al inicio, viene una pequeña introducción de qué es lo que se va a hacer en ese proyecto, ¿no? La intención es no crear como el videojuego como tal, sino cómo administrar los recursos o las entidades que están en juego en esos videojuegos, que yo me inspiré más como en el de Age of Empires, ¿no? Donde hay civilizaciones y tú peleas con otra civilización, pero las civilizaciones tienen sus aldeanos, sus guerreros, hay barcos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces la intención es hacer eso conforme vayamos viendo otras estructuras de datos en lo que queda del curso. eh, Ustedes van a ir implementando esas nuevas como fases del proyecto con esas nuevas estructuras de datos, ¿no? Que nos queda por ver las listas, las pilas, las colas, los árboles y todo eso, ¿no? Entonces, que ahí como sugerencia de introducción, les puse cómo va a ser un proyecto que van a ir construyendo o le van a ir agregando esas nuevas fases, pueden ir aprovechar como el tiempo de aprender un poco de Git y GitHub como para respaldar el proyecto, con la intención de que cuando entreguen el reporte, en vez de que metan todo el código al final, como lo han venido haciendo, metan el link de su código que está respaldado en ese repositorio remoto que está en GitHub, ¿no? Entonces, no es obligatorio, es una sugerencia si lo quieren aprovechar el tiempo. Son dos videos, yo creo, como de media hora, donde se explican los comandos básicos para hacer eso que les pido, ¿no? Ir guardando las etapas de su proyecto, cómo subirlo a GitHub o cómo descargarlo de GitHub para continuar pues en otra computadora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues prácticamente es utilizar esta plantilla que ahorita acabamos de finalizar con las funciones lambda en un administrador de jugadores. Entonces, la primera clase que tienen que hacer, o la entidad, si lo vamos a manera, es la clase jugador. La clase jugador va a tener un nickname, cuántos minutos ha jugado ese jugador en el juego y la puntuación que lleva hasta ese momento, ¿no? Hay que crearle sus métodos de acceso, su set y sus getters, y hay que tener en cuenta que esa clase jugador después se va completando en próximas entregas con más atributos, porque el jugador va a poder tener civilizaciones u otros componentes u otras entidades, ¿no? Entonces, es por eso que les digo que se va a ir completando ese proyecto, ¿no? Entonces, la clase jugador, que yo aquí ya tengo como un prototipo de esa clase, pues es algo así tan simple, ¿no? Como si fuera la clase personaje, como si fuera la clase computadora. Con sus tres atributos, su constructor básico, que aquí yo le puse igual a default, que es como si ese constructor existiera, pero no hiciera nada, que únicamente se esté en las llaves sin ninguna implementación, ¿no? Es lo mismo que ponerle igual a default, ¿no? Su constructor parametrizado, para crear un constructor con los valores que uno le envía, y su setter y sus getters, que están ahí, ¿no? Si observan todo lo dejé en el punto HPP, ustedes también lo pueden hacer así, porque pues las implementaciones son simples, ¿va? Todo queda en una sola línea, ya sea los setters o los getters, ¿no? Entonces todo puede caber ahí. Una vez que ya tengan el jugador, pues hay que construir o implementar la clase videojuego. ¿Qué atributo va a tener? Pues va a tener un arreglo de la clase jugador que acaban de hacer. Entonces, videojuego se va a comportar como la clase administradora de jugadores, ¿no? Como ahorita los ejemplos que les he mostrado, también tenemos una clase videojuego, pero administra personajes, ¿no? Ustedes ya lo han hecho con la clase laboratorio que administra computadoras, ¿no? Entonces, la clase videojuego es la que se va a encargar de agregar, eliminar, que están todos los agregar, los eliminar, los ordenar por diferentes atributos utilizando las funciones lambda, como lo acabamos de ver ahorita, y ahí viene si va a ser ascendente o va a ser descendente, ¿va? Vienen también los buscar un jugador por su nickname, por puntuación,
pues encontrar el que tenga la puntuación más alta, y por minutos, ¿ok? Ya que tengan esa estructura de implementación con todos esos métodos, pues habrá que hacer un menú. Entonces, antes de pasar el menú, yo mi clase, el videojuego, pues es así, ¿no? La estructura. Su atributo privado, que es el arreglo de jugador, se llama jugadores. Y su constructor, recuerden, el constructor tiene que recibir la cantidad del tamaño de este arreglo, cuántos elementos va a guardar. Yo se la estoy mandando pues aquí mismo, ¿no? Aquí la estoy inicializando. Y de igual manera el destructor está igual a default, que es, como les vuelvo a repetir, es como si el destructor no tuviera nada, pero está ahí como definido. Y la implementación pues está vacía, ¿no? Aquí que faltan, pues implementar todo lo del punto, ¿qué punto es? Lo del punto 3, todos los métodos, que son prácticamente los que están acá como en el menú que hicimos ahorita, ¿no? Donde se agregan al final, al inicio, se eliminan, bla, 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 ¿no? ¿Qué sigue? Ya que tengan eso, pues hay que hacer un menú de opciones donde invoquemos a esos métodos que tiene el videojuego para poder ahora sí agregar el inicio un jugador. Entonces hay que pedirle al usuario esos datos del jugador. ¿Qué datos tiene el jugador? El nickname, los minutos y la puntuación. ¿Ok? Y utilizar pues los métodos que ya tiene el videojuego para hacer ese push run, ¿no? Entonces así son los agregar, igualmente el insertar. Primero y último es llamar el front y el back que tiene el arreglo. Los ordenar, aquí vienen esos tres ordenar que necesitan por nickname, por minutos o por puntuación. Vienen los eliminar, que de igual manera pues hay que invocarlos, ¿no? Aquí viene un modificar, que ese modificar pues yo no lo he hecho en ningún punto, pero ustedes lo van a tener que implementar. ¿Qué hace el modificar? Pues primero lo que hace es buscar un jugador. ¿Por cómo lo va a buscar? Aquí lo dice por nombre. Entonces, llamarían en buscar, y si recorren el find que hicimos, que es el que se encarga de buscar en el arreglo, devuelve un puntero, como dice aquí, ¿no? Recuerda, el método find devuelve un puntero. Eso quiere decir que nos regresa al elemento o el objeto que está en esa dirección. ¿Con qué intención? Para poderlo leerlo o para poder modificar la información. Si el find me regresa nulo, quiere decir que no lo encontró, pero si no es nulo, quiere decir que lo encontró y tengo que mostrar un pequeño menú para modificar los atributos de ese puntero que apunta hacia un objeto de tipo jugador, para modificar cualquiera de estos tres atributos que tiene el jugador. Lo demás que está acá, pues es mostrar como el estado del arreglo de jugadores, el tamaño, la capacidad máxima, si está vacío o si está lleno. ¿Cómo van a mostrar los jugadores que hay en el videojuego por ahora? Es en el formato tabla que ya han utilizado con el ZW, para mostrar en cada fila, por así decirlo, toda la información de un jugador. ¿Cómo le van a inyectar el tamaño del arreglo de jugadores? Por medio de los argumentos, puede ser. De hecho, debe ser así y debe de ser la otra manera, que es pidiéndole al usuario antes de crear eh, pues el videojuego, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, en el main, ustedes crean su instancia de videojuego y aquí este 10 es el que se va a leer ya sea desde el sein o desde los argumentos. Entonces aquí va a ser una variable que va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cuántos jugadores quieres que genere tu videojuego? Se los piden al usuario o se los mandan desde los argumentos para inyectárselos aquí. Ya que esté eso, pues ya viene aquí el menú de opciones para poder controlar los jugadores de por ahora ese videojuego que estamos armando ahí, ¿no? Entonces, este 10 que está aquí arcodeado va hacia la clase o hacia el constructor de videojuego que está acá, que recibe la cantidad.
Entonces, ¿a quién le asigna la cantidad? Pues a jugadores. Esto mismo que está aquí, en vez de que estamos inicializando, ¿no? Esta variable. Acuérdense que con esto podemos inicializar la cantidad que necesitamos, ¿no? Entonces, algo así es como literalmente lo que ustedes necesitan para inicializar los jugadores, que es lo mismo que está acá por acá en personaje, en esta parte. De hecho, está en el main. Es esto que está aquí, el tamaño que necesita el arreglo, porque arreglo en su constructor recibe el tamaño que se está asignando aquí. Entonces, dudas o preguntas como con lo que tienen que hacer antes de pasar como a la información final de cómo se entregarían las actividades. De mi parte no, profe. Entonces, calendario. Hoy estamos a 9, que es la fecha en la que se genera esta actividad, ¿no? La fecha de entrega, como viene acá en la actividad hasta el final, es de 14 días, 2 semanas, ¿no? ¿Cuál es el puntaje? El puntaje es, toma un valor de los 80 puntos o el 80% del total de actividades y toma puntos del 20% del proyecto. ¿Ok? Entonces, no es que valga doble, pero se roba de estos 80% y se roba de este 20%. Por lo tanto, esta actividad vale más que las actividades previas a esta actividad, ¿no? Entonces, de acuerdo al calendario, 14 días sería la siguiente semana, se cumplirían 7 días, ignoramos los días de vacaciones y la fecha de entrega final para que cuente sería el 30 de abril. Entonces, si ustedes se ponen a crear la actividad en esta semana, todos estos días se ponen a trabajar en la actividad, dicen, yo el viernes o el jueves ya terminé, ya estoy listo, ya mi actividad funciona, me mandan correo o el mismo sábado me dicen, profe, yo ya terminé, ¿me puede revisar? Les reviso el mismo sábado, después de clase, su actividad. Si no la termina, pues tienen bastante tiempo para entregarla hasta el 30. Entonces, el 30 me dicen, ¿saben qué, profe? Yo también la revisé o me la envían en la primera semana de regreso de vacaciones. Me mandan correo diciéndome que ya terminaron y yo les digo, ¿sabes qué? ¿Qué día puedes? Te la puedo revisar antes si yo tengo disponibilidad de horario, ¿no? Si no, pues hasta el mismo sábado la revisamos. ¿Qué pasa si no la entregan o no la revisó el 30? Se las puedo revisar la siguiente semana, que ya es la semana de mayo, cualquier día de estos que haya disponibles de mi parte, o si no el sábado, pero ya esta semana, ya estos días, valería el menos 10% de la actividad. Y así cada semana atrasada, pues son menos 10%, ¿no? La siguiente semana, que es el 9, vemos tema nuevo y les dejo la actividad 11 para el proyecto. Entonces, la actividad 11 son 15 días de entrega, 14 días como viene en la actividad. Entonces, no cuentan los de semanas, las vacaciones. Aquí es la primera, se cumplen los primeros 7 días y aquí son los 14 días. Igual, de la misma manera, si después del 7 de mayo, ya valería menos 10%. ¿Ok? Entonces, la próxima semana es la actividad 11, nuevo tema, actividad 11. Regresando de vacaciones, es la actividad 12, o sea, el 30 de abril. La actividad 13 es el 7 de mayo. Entonces, el 7 de mayo, la actividad 13. El 14 de mayo es la actividad 14. Y por último, la actividad 15, el 21 de mayo. Para que el último día, que lo más seguro sea el 28, les dé su calificación final, ¿no? Entonces, tentativamente serían 15 actividades para entregar 14 días después de que se publica la actividad. ¿Dudas o preguntas con lo que se viene con lo del proyecto?
No, ninguna. Entonces tienen, desde mi punto de vista, bastante tiempo para hacer la actividad. Esta actividad es la más sencilla porque pues van a comenzar desde cero. Las otras se empiezan a poner un poco más complejas porque necesitan de las actividades previas. Entonces, si se atoraron en una y no lo alcanzaron a entregar, necesitan pues casi forzosamente hacer lo que se hizo previamente para poder agregarlo, ¿no? Entonces, como para que se organicen en sus tiempos y cualquier duda o pregunta que les surja ahí en su actividad, me mandan mensaje en el Classroom y yo trataré de responderles pues lo más pronto posible, ¿no? Si no me lo preguntan en clase y en clase resolvemos el problema que tengan ahí, ¿no? Entonces, si no hay dudas ni más preguntas, hasta aquí dejamos la clase. Nos veríamos el próximo viernes, más, el próximo sábado, 9 de, si es 9 de abril, para ver el tema antes de salir de vacaciones y su actividad también para que la alcancen a completar. Entonces, que tengan buen fin de semana y los veo la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nada, que Igual, les vaya bonito bien. fin, hasta luego.